después apago mi cámara y trato de dejarlos solos. ¿Será que siempre quedo ahí en la mitad? Sí. Ay, qué pesar. ¿No? Si me Sí. salgo, no puedo Yo estoy entrar. viendo en mosaico. Y si yo me salgo del todo, no puedo quedar por detrás, entrar por otro lado. Mejor dicho, yo me salgo y los veo por Facebook. ¿Les parece? Es que si no queda mi pantalla ahí en la mitad, me Pero parece. igual cuando dejes de hablar y empiezan a hablar otras personas, ya no vas a salir tú. Perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces así. Listas. Son las 7:02. Entonces, arranco Sí, sí, Listo. dale. Gracias. Listo, entonces. Ya vamos a arrancar, Oscar Ya y vamos a Vicenta, arrancar para que para que estén estén pendientes. listos. Ujú. Y entonces, ¿quién habla? ¿No quieres que hable yo primero y te doy la palabra? ¿O cómo es? Sí, sí, señora, usted me da la palabra. Bueno, a Oscar. Y Oscar trabaja. Listo. Ay, un momento que me pidieron seleccionar los cuadrados que tengan bicicletas. Para ver que no soy un robot. Un momento. Ay. Ahora sí por fin pude entrar a Facebook. Si quieres, nos cuentas cuando le des clic a transmitir para que ya empiecen a hablar. Oscar Parra eres también de La Guajira, ¿cierto? Yo soy de Aracataca, pero resido aquí muchos años. Porque estoy poniendo acá como en la descripción. Pongo mejor Aracataca, ¿qué prefieres? Sí, Aracataca. Listo. Mira que yo iba a pasar vacaciones a Aracataca cuando chiquita. Sí. O sea, hace como 60 años. Lo que pasa es que La Guajira es mi tierra adoptiva por excelencia, pero mi tierra es Aracataca. Muy bien. Y no me lo perdonan si no digo que soy de Aracataca. Eres cataqueño. Cataqueño. Vicenta, qué gusto. ¿Cómo has estado? Bien, bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué No bueno. me funcionó, chicas. Estamos. ¿Quieres compartirme tu pantalla? Ahorita le di transmitir en vivo, le di lo del evento, crear evento y me llevó nuevamente a
a Si esta quieres, página. vuelve a hacer todo el proceso, métete a Zoom. Ah, no, ya estamos en vivo. ¿Estamos en vivo? Sí. Estamos Qué en bien. vivo. Bueno, buenas noches a todos y todas. Yo soy Clarisa Ruiz, trabajo y dirigimos con María Sol Caicedo los talleres de arte Liebre Lunar. Somos los productores del encuentro artístico y cultural Arañas, Sapos y Sueños que patrocina el Plan Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura. Esta noche haremos la noche de los narradores o de las narradoras, para ser más precisos. Y están con nosotros Vicenta Siosi, Juliana Muñoz Toro y Óscar Parra de la Fundación Leer, Escribir y Pensar. Ellos desde Riohacha y desde Bogotá harán una conversación en torno al oficio de la escritura, de la narrativa y al oficio de contar historias. Y este encuentro de la manera como podemos tejer relaciones en este planeta, pues, de la narración, pero también de nuestra diversidad cultural en Colombia. Quiero agradecerles a ellos y agradecerles a ustedes que nos han acompañado en los talleres, en las exposiciones y en otras charlas que todavía tenemos por delante. Como por ejemplo, mañana tendremos el concierto de Stanislas Germán, de la maestra Irene Verbel y de David Iván Fernández con la música guayú. Y tenemos también una charla con el director del Fondo Mixto de La Guajira, Freddy González de Zubiría, nuestro productor local, Eusebio Siosi, el artista Eusebio Siosi, y estaremos conversando sobre las políticas culturales y la diversidad cultural en Colombia y lo que puede ser la interculturalidad. Finalmente, el lunes 26 de octubre tendremos a Juan Marcel Guerra hablándonos y tematizando también sobre la interculturalidad, el concepto de interculturalidad desde la cultura guayú. Entonces, pues, los invitamos nuevamente a estar con nosotros por nuestros canales en este evento patrocinado por el Ministerio de Cultura. Los dejo entonces y le doy la palabra al maestro Óscar Parra, que será el moderador de la noche. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Clarisa, por esa introducción. Y sean todos bienvenidos a esta noche de narradoras. Hoy tenemos dos invitadas muy especiales, Vicenta Siosi y Juliana Muñoz. Ellas esta noche van a compartir, aparte de sus textos, gran infinidad de situaciones que se tejen alrededor de cada uno de sus textos. Voy a empezar presentándome. Mi nombre es Óscar Parra, nací en Aracataca, Magdalena, pero soy residenciado en Riohacha ya hace más de 20 años. Soy por excelencia, adoptado por excelencia. Y quiero introducir esta narración. Se me ha permitido esta noche estar frente a dos grandes narradoras. Y quiero empezar diciendo de dónde soy. Porque esa es la pregunta inmediata que le voy a hacer a cada una de las narradoras de esta noche para que se presente con su propia voz de dónde son. Entonces voy a empezar yo diciendo que de donde vengo hay colores que nadie conoce. Huelgan los días del cielo maduros, preñados de fe que a mi sed no dieron muerte, y un pueblo que se sienta en la memoria de mis 9 años. Hablando de pueblo, vengo de un pueblo llamado Macondo, el referente de nuestro premio Nobel Gabriel García Márquez. Y qué mejor para mencionar a nuestro premio Nobel García Márquez en esta noche de narración, porque las narraciones de él nos llevan a un mundo imaginario, como también nos llevan a un mundo también real, y eso lo vamos a ver plasmado en cada uno de los textos de nuestras invitadas esta noche. Entonces quiero darle inicialmente un saludo muy especial a Vicenta,
y decirle, Vicenta, ¿de dónde vienes? Andutaya, Tanulia Vicenta, Guayuap, Shanataya. Una madrugada de septiembre que amenazaba lluvia, yo nací. Era el 8º parto de Cuca, en Pancho, la ranchería de mi padre. Los remolinos que arrastraban cucharas, platos, gallinas, nos asustaban. Y en la granja, la ranchería de mi madre, ella nos narraba historias fantasmagóricas que nos obligaban a dormir temprano. Por el infinito amor de mi hermana mayor, fui a estudiar a Bogotá, comunicación social. Y la profesora Estela dijo en la universidad que nunca había conocido a una mujer con tan mala ortografía como yo. Pero dijo también que nunca había conocido a alguien que se hubiera superado tan rápido. Soy narradora porque mi madre era narradora. Muchas gracias, Vicenta. Bueno, igualmente queremos conocer también a nuestra segunda narradora en la noche de hoy, Juliana Muñoz. ¿De dónde viene, Juliana? Buenas noches. Pasaron muchos años antes de que yo descubriera de dónde era. Podría decir que soy de Bogotá, pero siempre me sentí incómoda, siempre quise salir huyendo de todas partes, primero de la casa de mis papás, luego de donde estuviera, quería viajar, quería vivir por mi cuenta, quería vivir en alguna ciudad muy lejana. Y solo cuando pude recorrer un poco y mirar otras culturas, escuchar otras historias, entendí que era de acá. Y acá regresé y acá me siento finalmente en casa. Pero para uno darse cuenta de eso había que, había que salir a recorrer, como Ulises, que regresa a su Ítaca. Muy bien. Quise empezar con esta pregunta de dónde viene, porque sin lugar a dudas, el espacio al que uno habita o el espacio a donde uno estaba marca de alguna u otra forma la narrativa o marca el hilo conductor en cada una de las obras. Y eso vamos a descubrir un poco acá. Quiero que esto de la noche de la narrativa, de la narración y de dos mujeres que le escriben a la vida, como también le escriben a la infancia, como también le escriben a otro tipo de temas para todo público, quiero empezar diciendo del territorio. Hablar un poquito de ese territorio porque de alguna u otra forma nosotros hacemos parte también de la memoria que ya cuando lo escribimos se vuelve colectiva. Y quiero empezar preguntándole cuál es su relación con ese territorio al que habitan, desde su propia vecindad, es decir, de su propia cultura. ¿Cómo es ese territorio? Tengo entendido que Vicenta nació en Pancho, entonces me gustaría conocer un poco sobre ese territorio. Pancho es una ranchería de la Media Guajira que está en el costado derecho del río Calancala o río Ranchería. Por supuesto, íbamos a bañarnos 5 veces al día al río. Y el río está presente en todas mis narraciones. La granja, la ranchería materna, es una loma de arena amarilla, descrita precisamente en un cuento que se llama La señora iguana. Todas las historias que yo narro suceden en Pancho y sus alrededores, y realmente son historias que le han sucedido a las personas que habitan ese territorio. Pancho tiene un desierto y está un poco cerca del mar también. Podemos sentir muy fuerte el nordeste por las tardes. Y es un lugar para mí demasiado hermoso. Muchas aves, mucho sol, mucha brisa y todo eso
que es de lo que estoy llena, están en mis libros. No lo puedo desprender porque Pancho es mi universo. Muy bien. Juliana, queremos saber esa relación entre tu territorio, la cultura. Cuéntanos. Pienso que podría decir que es una relación de amor-odio. Vivo en Bogotá, en el barrio Teusaquillo, por fortuna muy cerca a los cerros. Eso es algo muy bello, que puedo ver los cerros, puedo ver el amanecer detrás de ellos, puedo ver el atardecer en contra de ellos. Sin embargo, es un lugar muy ruidoso y ahora en cuarentena hay ya unos sonidos cotidianos, el señor de los aguacates, la campaña de reciclaje, el mariachi. Hay muchos sonidos que siempre están en la calle. La obra infinita siempre es como una ciudad en construcción. Las fiestas de los vecinos. Entonces, así uno no salga, se siente esa convulsión de ciudad, ese ruido. Y aun cuando salía, entonces podría hablarles de los trancones y bueno, todo eso que ya se imaginarán que es Bogotá. Pero empecé a, en vez de estarme quejando, pensé en cómo podía cambiar esa relación con Bogotá y dije, voy a mirar a Bogotá como miraría una ciudad extranjera, que eso era lo que hablaba al comienzo. Tuve que irme para volver y además mirar a Bogotá con otros ojos. Primero decidí salir en búsqueda de lugares que no conociera, de nuevas librerías, de nuevos cafés, de rinconcitos secretos, de parques, y empecé como a maravillarme con lo pequeño. Dejé de mirar lo grande, los trancones, el ruido, y me fijé en lo pequeño y pasan cosas extraordinarias cuando uno mira como una niña, que creo que es un ejercicio que también hago constantemente como escritora, mirar como una niña. Y incluso desde esa estatura, por ejemplo, un día caminando en un barrio de Bogotá aparece un conejo, ¿no? Como un conejo perdido por el barrio, o un árbol que tiene ojos, o una flor que nunca había visto. Y entonces en ese mirar con sorpresa, mirar como con extrañamiento, pude construir una relación nueva. Y ahora desde la cuarentena, la construyo desde la ventana, pero también desde la escritura, y escribo esa ventana, y escribo esa puerta, y escribo esa calle en la que ahora no puedo salir, pero me imagino recorriéndola y extrañándome y encontrando maravillas nuevamente. Muy bien. Esta noche estamos hablando sobre las narrativas y las voces de la mujer, la importancia que tiene en la sociedad. Son dos mujeres distintas, con un hilo conductor quizás distinto, pero a mí sí me gustaría conocer un poco sobre esa voz que diferencia a Vicenta y esa voz que diferencia a Juliana un poco. Me gustaría que me dijeran, cualquiera de las dos, en el orden que quieran, cuál sería esa característica de sus voces que las puede diferenciar. Cada una en su territorio, cada una en su espacio, pero esa voz que le habla al mundo y esa voz que habla a través de cada uno de los textos, cuéntenos un poco acerca de eso. Bueno, con una fuerte influencia de los narradores guayú, porque mi mamá era narradora. Cuando yo salía con ella, porque era su hija menor, a donde ella se dirigiera, me llevaba. Y yo le decía, yo no soy tu mochila para que me lleves, pero ella siempre me cargaba conmigo. Y a veces nos sucedían cosas a las dos, y de pronto ella llegaba, cuando regresábamos empezaba ella a contar lo que nos había sucedido, y yo veía que ella adornaba y lo magnificaba, y yo me quedaba sorprendida de que cómo embellecía ello todo lo que ocurría. Y creo que heredé de ella eso. Entonces,
influenciada por ella, mis historias tienen fuerza en el tema, ¿sí? La fuerza está en la historia que se está contando. También usamos mucho las onomatopeyas, usamos una musicalidad distinta y queremos sorprender y siempre ponemos un poco de humor. Son las características que usan los narradores para cautivar a los oyentes y yo quiero, como ellos, cautivar a los lectores. Fíjate, Juliana. Vicente, que me siento de alguna manera también identificada con lo que cuentas. Creo que mi voz de escritora, de narradora, también se la debo en parte a mi mamá. Yo no crecí en una casa de lectores de muchos libros, pero siento que las historias que me contaba mi mamá fueron mis primeros libros, esas historias. Y una cosa muy especial que ella tenía mi mamá es de una región de Antioquia que es el Urabá, y ella me contaba esas historias del pueblo de su infancia, del río, de los muertos que traía el río, pero también de los espantos, de la vez que a su hermana se la llevó la patasola o el duende, o el animero que pasaba medianoche pidiendo un Padre Nuestro por la del purgatorio. Y no había una diferenciación entre qué historia era real o cuál era un mito. Para mi mamá todo era verdad. Sí, a la hermana se la llevó el duende, totalmente. Y ella me explicaba y me describía las huellas, una de animal y otra de humano, y me lo contaba con ella creyendo que era cierto y así mismo haciéndome creer a mí esa historia. Y eso para mí fue, pues además de un deleite, escuchar estas historias que, como digo, para mí fueron mis libros de infancia. Creo que también fue una lección de narrativa, de no importa lo que esté contando, qué tan ficticio es, tengo que contarlo creyendo que sucedió, porque es más emocionante, aunque el lector sepa que en el fondo no sucedió, que se lo pregunte, que le crea a esos personajes, que los sienta de carne y hueso y que sienta que él también está en esa historia, que a él también le pudo pasar. Y creo que es algo que me interesa muchísimo lograr en esa voz. Muy bien. Así como los patios, los ríos, se convierten en esos sustantivos que definen también la expresión de todo poeta, de todo escritor. Hay un elemento ineludible en el proceso de creación de todo escritor y todo poeta, y es la infancia. Ir a la infancia es de un desvelo de gracia. Decía García Márquez que cada una de sus obras, él no podía apartarse de esa cantera a lo que llamaba infancia. Entonces, yo quiero conocer un poquito de esta infancia, pero también cómo definen ustedes sus temas a la hora de narrar. Si hay un plan, si hay una metodología, para que ahorita que lo escuchen, porque estamos hablando también para mucho público, sobre todo para los niños, porque también escriben para niños. Yo quiero que nos hables un poco de eso. ¿Cómo eligen ustedes sus temas? Bueno, quiero decirte que cuando yo estuve en la universidad, no encontré ningún libro que me contase una historia sobre indígenas. No leí nada sobre indígenas de Colombia o sobre los guayú particularmente. Y sentí el vacío. Y me propuse en mi corazón escribir esas historias. Y es que realmente nos encontramos con cosas sorprendentes en el desierto. Imagínate que todos los relatos son real, parten de algo real. Yo lo he vivido, he sido testigo y a veces me han llegado a contar cosas. Me dicen, Vicenta, esto pasó en tal ranchería. Y entonces yo lo recreo. Porque de verdad en el desierto lo que sucede es tan sorprendente. Y yo decía, pero esto es digno de que la gente conozca.
digno de que la gente conozca esto que nos está pasando, lo que está pasando en nuestro pueblo. Y simplemente son historias reales que yo llevo al papel para que puedan permanecer y puedan conocernos como pueblo guayú. Yo también, a mí también me gusta partir de la realidad, definitivamente. Y bueno, mi formación es de periodista y trabajé durante muchos años como periodista y siempre sentía ahí un vacío y eran las cosas que no podía contar. Y la verdad que creo que soy muy curiosa y muy chismosa como para no contar esas cosas. Pero como periodista a veces no podía hacer más. Podía investigar, podía preguntar los diferentes puntos de vista, pero finalmente los entrevistados contaban lo que hasta donde quisieran contar y en los documentos solo podía también encontrar una parte de esa realidad y definitivamente pues no se puede inventar, hay que ser éticos y hay que contar todo con pruebas. Pero no, yo quería contar más. Entonces quería responder esas preguntas que me hacía y que no tenían respuesta, y que no tenía a quién entrevistar y que no tenía una biblioteca donde ir que tuviera esas respuestas. Y siento que ahí la literatura nos salva y nos da esas posibles respuestas que son un engaño porque en realidad son más preguntas, pero sí iluminan un poco más, sí consuelan un poco más. Y es ahí donde me gusta crear historias. Parto de esa pregunta quizá, ¿por qué alguien actúa como actúa? ¿Por qué sucede esta injusticia? ¿Qué será que contiene este mensaje oculto? ¿De dónde vendrá la legión de las costureras? Que es ahora el cuento que voy a compartir un fragmento. Y de ahí empiezo a contar y no tengo un plan, solo una idea, un sentimiento muy concreto que quiero llevar hasta el final y a partir de la escritura ir descubriendo e irme enterando de en dónde termina esa historia. Sí, Juliana, mencionaste un poco ya, digamos, el relato o la narración que vas a compartir un poquito, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero yo voy a marcar un poquito porque se adelantaron un poco a la realidad y un poco a lo que escriben sobre en sus textos. Y voy a hacer referencia a un texto maravilloso que a mí me gusta mucho, en particular, que es de García Márquez, precisamente Cien años de soledad, cuando dice que cuentan los que cuentan y dicen los que dicen que Macondo era una aldea de 20 casas de barro rodeada de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. Dicen que todas las cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa al pie de la aldea y entre pitos y timbales daba a conocer los nuevos inventos. Inventos. Quiero plasmar un poco esta palabra de inventos que nos hablaba mucho García Márquez, pero que de alguna otra forma también nos acercaba a una realidad. Y ahí yo quiero preguntarles un poco a ustedes en cuanto a esto. ¿Consideran ustedes cuál es esa relación que hay entre su narración con la realidad? Bueno, yo creo que no es necesario inventar nada, porque la realidad supera la fantasía. Y es tan extraordinario todo lo que nosotros vivimos diariamente en la Guajira desértica, en la Guajira de los Guayú, que solamente tenemos que contar lo que ven nuestros ojos y lo que vivimos diariamente. Y quiero contarles a ustedes que en el mes de agosto un libro escrito por mí que se llama Cerezas en Verano fue publicado al danés, ya está en las librerías de Dinamarca. Y la traductora me decía, es que me llamó muchas veces para preguntarme acerca de algunas palabras que yo usaba
y me decía que ella no sabía que existían los guayú y todo esto que ha pasado es tan sorprendente para mí, pero eso es, yo le decía, es tan real todo, todo. Esa es nuestra nación, y precisamente escribo la realidad para que nos conozcan tal cual somos. Estoy de acuerdo. Yo creo que yo a veces pienso que tengo muy poca imaginación, que todo lo tomo de la realidad. Y creo que el verdadero invento o donde sucede esa magia es en el tipo de relaciones que yo hago. En cómo para mí hay un vínculo entre algo que me sucedió, por ejemplo, y algo que estoy leyendo, entre una persona y un espacio aparentemente que no tiene nada que ver. Gianni Rodari habla, por ejemplo, del binomio fantástico y eso sucede todo el tiempo cuando estoy creando. Estoy escribiendo sobre algo y algo sucede en la ventana, en la calle, me dicen algo, escucho una canción y esa conexión única que sucede gracias a mi historia, a cómo soy, a mi personalidad, a mis lecturas, esa relación única, ahí es donde sucede el invento. Pero todos los elementos, todos los ingredientes, pues ya son de la realidad, ya existen. No hay tema que no se haya contado, sino la forma en la que se cuenta es la que va a ser nueva. Muy bien, vamos adentrándonos un poquito ya a sus obras, porque Noche de Narraciones, y cuando uno dice Noche de Narraciones, ya se imagina oír o escuchar esos textos de las propias voces de ustedes. Y yo quiero ir adentrándome un poquito a Cerezas en Verano y a La hija de la costurera, porque ustedes dijeron algo, que no había nada que inventar, que todo estaba ya allí y que la realidad de alguna u otra parte está inmersa en cada una de sus obras y de sus voces. Yo quiero que ya vayan marcando un poco lo del texto y vayan leyendo un poquito esas introducciones donde ustedes me digan qué cosas pueden ser reales cuando cuentan qué pasó en ese territorio, cuando ustedes volcan su mirada hacia la sociedad, hacia la comunidad, hacia los niños. Por ejemplo, Vicenta, en Cerezas en Verano, ¿podías marcarnos dentro de tu texto alguna realidad, leernos algo, un fragmento y comenzar a marcarnos esa voz tuya que de alguna u otra no te deslinda de la realidad? Sí, voy a leer el cuento que se llama El bebé duerme. Los guayú tienen por costumbre dejar a los bebés al cuidado de otros niños, y estos también cuidan los ranchos cuando los adultos salen a cazar, a cortar leña o a buscar agua, o cuando visitan otras rancherías. Esta historia sucedió cerca de Pancho. Mapa dejó solo a sus 4 hijos de 1, 4, 6 y 8 años, mientras ella y su marido fueron a Riohacha a comprar hilos para tejer mochilas. El de 8 parecía tener menos, pues por el poco alimento que ofrece el desierto, los indígenas no crecen mucho. Este, siendo el mayor, propuso a sus hermanos ir a recoger sho al monte para comer. El de 6 y el de 4 estuvieron de acuerdo, y el bebé no opinó porque no hablaba ni caminaba, por tanto cargaron con él. Se fueron por el camino del sur, aprovechando la sombra de los trupillos. A 50 metros encontraron la primera mata de sho, pero no tenía frutos. Los 3 se iban turnando para cargar al pequeñito. El de 4, cuando le tocaba el turno, casi no podía dar un paso y sus brazos apenas le alcanzaban para sujetarlo por la cintura. Los otros aprovechaban este momento para correr y tirarse terrones de barro, esconderse entre los cactos
y lanzarles palos a las tórtolas, con la esperanza de cazar una, pues las tórtolas se comen fritas y son deliciosas. La verdad, tenían hambre, porque cuando sus padres se fueron, solo les dieron un pocillo de chicha cerrera. Hasta el bebé tomó su totuma de chicha. Bueno, es la condición de los niños, su rol dentro de la familia, de cuidar esa responsabilidad tan grande que yo pienso que es demasiada que le dejan cuidando a los niños más pequeños. Es la condición de hambre, habían tomado solo un pocillo de chicha y tenían hambre y fueron a cazar tórtolas. Yo también cacé tórtolas, son deliciosas. Y también tenían esa esperanza ellos. Y las maneras de jugar, tan simples, tirarse terrones, esconderse entre los cactus. Esa es la vida en la ranchería Wayuu. Me encantó ese texto. Me gusta tanto de la literatura que nos pone a viajar. Yo nunca he estado, por desgracia, en la Guajira, pero me los pintas con esas palabras y con esos niños. Y me parece muy bello que habiendo cosas que a uno le parecen rarísimas, o sea, yo nunca pensaría en comerme una paloma, una torcaza, no, ahí suena tan natural, tan bello. Entonces me gusta eso y me gusta, claro, el tema de que los niños se cuidan entre ellos. Me parece muy bello. Creo que siempre el hermanito mayor, el primo mayor, va a adoptar ese papel de niño responsable, y eso es muy lindo, como el niño sigue siendo niño, pero ahora es el niño responsable. Entonces, me gustó mucho escuchar ese cuento. Sí, queremos saber un poquito también esa realidad tuya, Juliana, acercándonos un poquito a tu texto, sobre todo la hija de la costurera, y queríamos que marcaras un poco esa realidad en tu texto. Entonces, si lo puedes leer un poco. Sí, voy a empezar leyendo y luego les cuento un poquito. Les voy a leer la primera parte. La hija de la costurera. Cosía sola, infinita, bajo la noche de un jardín lejano, y de día soñaba con sus inventos, porque más que costuras, eran inventos. El rumor de la máquina de coser adormecía a los animales y ella podía trabajar en silencio. Era un espectáculo tan increíble de ver que las luciérnagas, sin parpadear, se quedaban encendidas hasta la madrugada como soles negros. Era la costurera de manos ligeras que bordaba con las telas de araña sin romperlas. Sus cabellos trigueños eran los favoritos de la torcaza para tejer nidos, y los pichones nacían creyéndola a ella su madre. No se podía saber el color de sus ojos. Muchos hombres y monstruos habían quedado encantados al sostenerle la mirada, pero fueron rechazados. Coser era lo único que ella quería. La primera costurera de todos los tiempos le enseñó a la siguiente a ser una costurera. Esta le enseñó a la próxima, y así hasta llegar a nuestra costurera. Cuando una costurera ya no tenía nada más que enseñar, simplemente desaparecía. Así eran las cosas y no había que estar triste por eso. Su máquina de coser era blanca y de buen humor. Era parte de ella. Padecía en males similares. Si la máquina se recalentaba, a la costurera le daba fiebre. Si a la máquina se le anudaban los hilos, a la costurera se le enredaba la lengua. Envejecían a la par, se irían juntas también. La mesa de la máquina estaba hecha con cedro rojo y tenía un sinnúmero de cajones en donde solo se podía encontrar lo que no se estaba buscando. La costurera había dado con botones de oro, una daga que tenía tallado en el mango 2 serpientes y una familia entera de salamanquesas que de transparentes parecían fantasmas. Lo siento, se disculpaba la costurera y volvía a cerrar el cajón. La costurera había creado el mítico libro de las agujas para su exquisita colección. Tenía un alfiler hoja imposible de doblar, capaz de atravesar el material más espeso
y una aguja especial para remendar los dolores del alma. Otro de sus tesoros era un cuaderno de modista en el que anotaba medidas, listas de cosas por hacer, bosquejos de los más fantásticos vestidos, pequeñas catástrofes diarias y encargos que recibía de la gente que vivía al otro lado del jardín, gente que la respetaba y que siempre guardaba un buen pensamiento para ella. En otras partes, las estirpes de sastres solo se dedicaban a coser trajes para los reyes, pero la costurera además inventaba y cosía prendas para cada criatura, para cada mal, para cada sueño, para cada sentimiento. Cada día el jardín traía algún cambio, se hacía un poco más verde o más rojo, los arbustos se desnudaban, las faldas de las amapolas se sacudían y la grama azucarada silbaba según lo que trajera el viaje del viento. La costurera descendía, lluviosa, para notar lo que pudiera inspirarla. Al ocaso, ya había cortado las telas y alistado los moldes y los hilos para su siguiente invento. Imaginaba sobre el busto de un pino el traje con el que ya alguien había soñado. Seguiría de largo otra noche, cosiendo y cosiendo hasta izar con sus manos el atuendo final. De lo contrario, olvidaba qué era lo que estaba armando, si un vestido o unas alas, y debía comenzar de nuevo. Su única regla era saber a dónde llegar. Este relato, es el comienzo de este relato, nació como un homenaje que quise hacer al oficio del coser de mi mamá. Mi mamá es costurera y desde que soy pequeña tengo esas memorias de ella cosiendo toda la noche, de yo jugando al carrito debajo de su máquina de coser, de ella enseñándome a bordar, que desde que me enseñó a bordar siempre estoy bordando, ahorita ando bordando una ventana todo el tiempo, y sentí que ese homenaje no lo quería hacer de una forma más tan realista, sino que quería pintarla como una figura mítica, como una leyenda, la leyenda de la costurera. Me inspiré mucho en La joven tejedora de Marina Colasanti y en La duenda de Belio Rosero. Bueno. Juliana, ese fragmento es precioso, tiene unas descripciones hermosísimas. Y una frase que me impacta es cuando dices luciérnagas encendidas hasta la madrugada como soles negros. Es maravilloso esa capacidad de observación que tú tienes, porque para poder describir eso es porque has observado mucho. Pero allá en medio de estas palabras tuyas tan bellas y tan aromatizadas, yo siento que es como estás descubriendo el alma de alguien, esa capacidad creadora que tiene el hombre, pero esos hilos que se van mezclando y se entrecruzan y están dando vida, ¿verdad? Porque la costurera es una mujer que siempre está creando cosas, pero ese es el crear que no rompe, es el crear que no daña, es el crear para otros. Y también cuando tú dices que la costurera enseña lo que sabe y luego desaparece, y que no hay que estar triste por eso, tú nos estás diciendo que ese es el verdadero amor, el dar y entregar, y no importa lo que pase con nosotros, siempre tenemos que estar dando. Y también dice que nos vamos pareciendo a las personas que amamos, dice tu fragmento, y eso es cierto. Y dice también tu fragmento que a veces tenemos cosas tan preciosas dentro cada uno, y es verdad. Dios nos hizo y somos buenos. Dentro de nosotros hay cosas buenas porque Dios nos hizo. Y tú dices que eso está allí. Y también que hay cosas pequeñas que volvemos tesoro. Y eso es la vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Sí, maravilloso. Yo voy a irme un poquito al texto de Juliana cuando dice que el rumor de la máquina de coser adormecía a los animales y ella podía trabajar en silencio. Era un espectáculo tan increíble de ver que las luciérnagas, sin parpadear, se quedaban encendidas hasta la madrugada como soles negros, lo decía Vicenta. Ustedes en sus textos, de una u otra manera, también relatan ese contacto que han tenido con los animales. No sé cuál es el contacto de pronto Ana con esas luciérnagas y de pronto Vicenta con las tórtolas, ¿cierto? Pero
¿tienen algún referente de otro animal tan cercano dentro de sus textos que lo hacen también memorable a esa realidad de su propio contexto? Bueno, mis relatos están llenos de animales. ¿Te acuerdas de uno que se llama La Señora Iguana? Siempre me preguntan por qué escogiste una iguana. Me parecen tan hermosas, tan elegantes, parecen modelos caminando en medio de la naturaleza. Y parece que tuvieran corona también. Y en La Guajira, a pesar de que es un desierto, mire, hay 178 especies de aves. Y es hermoso poder ver rosadas, grises, amarillas, verdes, combinadas. Es hermoso la riqueza de aves que tiene La Guajira, y de cantos, Juliana dice que hay muchas voces de autos en Teusaquillo, en Teusaquillo, en Bogotá, pero aquí yo me despierto es con las aves, y eso es una música maravillosa. Y también tenemos, aunque no pareciera, tenemos solcitos hormigueros, y tenemos muchas, por ejemplo, caballos, burros, y muchas ovejas, porque todos los guayú tienen ovejas, aunque sea una o dos tienen, porque es la principal actividad económica, entonces, y hace parte del patrimonio que tenemos. Entonces, todo el mundo tiene, aunque sea 2 o 3 ovejas. Yo tengo, por ejemplo, 9. Ay, no, yo también quiero, yo también quiero una oveja. Ojalá tuviera donde tenerla. Ay, qué rico. Y levantarse con los sonidos de las aves. Yo creo que mi relación con los animales, por una parte, es como esa parte de uno escribir sobre lo que desearía tener más a mano, entonces también por ausencia. Entonces, si no tengo esas aves al despertar, o ciertos animales que puedan rodear mi casa, me los invento, los deseo, los pongo en la escritura. Pero entonces asimismo, la otra relación es con los animales que sí hay, son como los únicos que se aparecen en el día, entonces es todo un espectáculo. Entonces a mi terraza llega un colibrí que se llama Ponchito. Luego descubrimos que había otro que era como un poco más viejo porque tenía canas, entonces se llama Don Poncho. Y ese par de colibríes que llegan ya son una maravilla, y entonces hay una observación de sus colores, de sus características, de sus rutinas. También viene un ladrón de néctar, entonces a ese le pusimos Anacleto, y a veces no son muy amigos con Ponchito porque le roba el néctar. Entonces, ese tipo de animales que si llegan a la ciudad, para mí son una maravilla, y hay todo un juego de inventarse cuáles son sus historias y qué hacen ellos ahí en medio de todo este cemento, cómo encuentran en esos pequeños jardines también una casa y bueno, un mundo natural. Maravilloso. Esta noche de narradoras estamos descubriendo no solamente las voces de dos mujeres extraordinarias que marcan también un hito en la sociedad, y sobre todo representan muy bien a las mujeres. Estamos conociendo también a través de un diálogo ameno, también metiéndonos un poquito en su intimidad, como dicen por ahí, porque uno pensaría que los escritores, los poetas, ya lo tienen todo, ¿no? Y yo quiero preguntarles algo aquí muy cercano. ¿Con qué sueña Juliana? ¿Con qué sueña Vicenta? Bueno, por cuestiones de conectividad y del oficio, he estado viviendo en Riohacha, y solo estaba yendo los fines de semana a la granja, a la ranchería materna, pero sueño con quedarme definitivamente.
poder estar allá todo el tiempo. A veces digo, ¿será que ya me estoy volviendo viejita? Porque solamente quiero estar allá. Es tan hermoso para mí estar allá. Y eso es mi sueño, volver a estar todo el tiempo allá. Uy, mi sueño es casi como una prolongación de un sueño que estoy viviendo actualmente y es poderme levantar todos los días y decidir qué hacer con mi día. Y si lo que quiero hacer ese día es bordar, bordo, y si lo que quiero hacer ese día es escribir, escribir, y que no tenga que estar angustiada mm, como porque haya otras cosas más urgentes. Creo que eh, me veo al futuro y puedo pensar en muchas cosas, viajes, que los libros se traduzcan, como cosas así, pero en el fondo, ¿qué es lo importante? Poderme levantar y decir, hoy tengo a mi lado a quien quiero que esté a mi lado y voy a hacer lo que quiero hacer. Creo que ese es mi sueño. Qué bonito. Muchas gracias por compartir esas, y yo no diría intimidades, pero sí de pronto son unas traducciones a lo que uno espera también de una persona, ¿no?, común y corriente. Y yo quiero adentrarme un poquito ya también para que vayan leyendo su segundo texto o su segunda parte del texto, y es hablar un poco de los personajes. Por ahí dicen que uno se encariña mucho con los personajes o con ciertos personajes. Es tanto, hay escritores que les duele matar a un personaje, o hay escritores que les duele hacerle daño al personaje, pero el personaje también termina teniendo su propia vida, aunque a veces se parezca al escritor o al narrador. Yo quiero que me hablen un poco de ese personaje o tan especial que puede haber en cada uno de sus textos, o si hay un personaje en particular que los ha marcado y que se diga, bueno, esa se parece a Juliana, esa se parece a Vicenta, o esa se parece a cualquier otra persona tan cercana. Me gustaría como escuchar eso en sus textos, ¿no? Si nos pueden narrar un poco para ver un poco de ese personaje tan especial para ustedes. Bueno, yo escribí un cuento que se llama Esa horrible costumbre de alejarme de ti, y cuenta el sufrimiento de una niña cuando su mamá la trae a Riohacha a estudiar y la deja con una familia, y allí la familia de la ciudad le impone una serie de responsabilidades muy grandes para su edad, y ella empieza a perder todo, porque ella cuenta que le quitaron la manta, los collares, se reía si hablaba mal español. Y este cuento está narrado en primera persona, y cuando voy a algún lugar, un colegio, algún conversatorio, todos piensan que es mi propia historia, pero afortunadamente yo me vine a estudiar a Riohacha, pero con mi mamá. Sí, nos vinimos a Riohacha precisamente porque ella quería que yo continuara mis estudios. Pero siempre me están preguntando, además porque la niña luego termina sintiendo vergüenza étnica, a vergüenza de ser guayú, porque ya adquiere todo lo de la ciudad. Y estaba en un colegio y una niña me decía, ¿cómo eres capaz de hacer eso? ¿Por qué eres así? ¿Por qué te avergüenzas de ser guayú? Ella estaba pensando que realmente yo era el personaje de la historia, pero este personaje siempre, la gente lo recuerda mucho, la niñita que no quería estar en la ciudad, pero que termina acostumbrándose y luego sintiendo vergüenza de su propio pueblo. Y yo creo que siempre vamos a recordar este personaje de esta niña. Maravilloso. Juliana. ¿Vas a leerlo o ahorita? Ella creo que va a compartir otro cuento, ¿no? Pero quiso como hacer alusión Okay. a ese personaje. Ya. Bueno, pues entonces... Aunque puedo leer un fragmento de ese también. Sí, puedo leer un fragmento de de ese. ese, porque el personaje que yo voy a hablar lo puedo leer un poco, entonces me encantaría escuchar. Sí. Sí, es la noche de ustedes. Bueno, ¿y el fragmento lo leo ahora? ¿Sí? ¿Ya? Sí, chévere. Bueno, voy a leer Claro. el fragmento
de esa horrible costumbre de alejarme de ti. ¿Cómo inicia? Dice, mamá me colocó la manta y las guaireñas nuevas. Adornó mi cabello con los collares de la abuela y amarró sobre mi cabeza su pañolón de 1000 colores. Me llevan a conocer Riohacha, pensé. Solo una ocasión tan especial puede motivar vestirme así. Me agarró fuerte de la mano y mis dedos se empalidecieron por falta de sangre. Salimos del rancho. El sol me cegó con su luz. Mamá casi me arrastraba. Volví la cara y vi a mis familiares bajo la enramada, mirando atentos cómo nos alejábamos. Moxas se protegía del sol con su mano izquierda. Yo no comprendía nada, solo tenía 7 años. La casa donde llegué era grande, con sillas altas. Sentada en el sofá, mis pies no alcanzaban a tocar el suelo. Sentí un mareo cuando miré el mar por la ventana. Desde ese día lo tuve siempre frente a mí. Los días aquí no me gustan, ya no llevo la manta. La señora me dio otra ropa y guardó los collares en el jarrón blanco que está sobre la vitrina de la cocina. Aún espero a mamá. Cuando me dejó, dijo que volvería pronto y que no llorara. Me engañó. Volvieron las lluvias y no viene a buscarme. Indiecita me llaman, sin saber que soy princesa y mi papá el cacique de la ranchería. Ya conozco todas las habitaciones de la casa. Tengo que asearlas tempranito. Odio levantarme de madrugada a lavar los platos. El agua fría me estremece y se lo he dicho a Olar, la empleada, y me ha sonreído. Le traeré a Olar y guarayas. A ella le cuento lo que hago en la ranchería. A veces, cuando tengo sueño, me arropa sobre la silla de la cocina y me dice, duerme un ratito. Creo que me quiere. No tengo tiempo para descansar. Cógeme esto, alza aquello, diga señora, a la orden, gracias, despídase, lava la ropa, plánchala. Se pasan el día mandándome. Olar me regaló 2 calzones de bolitas y me llevó por la tarde al mar. Recogí varias conchitas y las guardé para que no me las quite en la caja de mi ropa. Hermoso. Entiendo, me encanta. Entiendo por qué puede alguien pensar que seas tú, porque se siente una voz muy honesta, se siente además ¿no? como también esa mirada sobre los detalles, sobre lo que ella siente, cómo reacciona, lo que escoge, lo que le gusta, las conchitas, el vestirse para ir a conocer cierto lugar que además me recuerda a mi mamá contándome, ella creció en Dabeiba y entonces ir a Medellín era pues también el gran acontecimiento, entonces también había un vestido especial para eso que se lo cosía la mamá, entonces como todos esos detalles y esa mirada uno diría, es alguien que tuvo que haber vivido eso, ¿no? Y claro, ahí está como todo el oficio del escritor, de la escritora, que no hay que pasar necesariamente por todo eso, pero sí escuchar las historias de los otros y estar, estar siempre como muy atento para que cuando se construyan esos personajes se sienta como si fuera uno mismo. Eso me llama mucho la atención del texto que comparte Vicenta. Sí, maravilloso. Quería aprovechar, Juli, para preguntarte nuevamente sobre ese personaje que de alguna u otra forma te ha marcado o ha hecho parte muy especial de tus textos. No sé si la misma costurera. Sí, pienso que la costurera es que es bien interesante porque pienso en mi madre, pero también pienso en mí y en lo que hay de mi madre en mí y de cómo yo también rompo con algo que viene de generación en generación, con algunos roles de género y cómo yo también empiezo a tomar mis propias decisiones. Si bien me parezco mucho y aprendo también su oficio, como también rompo con eso y elijo mi camino. Les voy a leer la parte final del cuento, porque, y para poner un poco en contexto, esta costurera se aburre y entonces cose a su propia hija. La niña aprendió a cortar la tela sin tajar por debajo del mantel
y dominó el arte de enhebrar las agujas de ojos pequeños. «Serás una gran costurera», le dijo la costurera. Y la hija respondió que tal vez no quería ser costurera, sino equilibrista o tal vez jardinera. Podía pedir y tenerlo todo, pero ella tenía sus propios deseos, que no eran claros, pero eran deseos. Y deseó no hacer ninguna puerta o no todavía la puerta del jardín. Se distrajo caminando por la frontera del jardín, donde el límite era una cerca de madera muy vieja. La niña se detuvo a mirar no las barreras, sino los espacios libres que quedaban entre ellas. En ese vacío que era el cielo del otro lado encontró a un niño. Era el hijo de la costurera del otro lado. Solo podía verlo por partes y con su imaginación hilvanar los fragmentos, sus manos como animales extraños con corazón propio, sus ojos de geomante buscando señales en la tierra, su pelo vaporoso. Le llamó la atención que de su ropa colgaran alfileres hoja, como los del libro de las agujas de la costurera, y le preguntó si no se pinchaba cuando dormía. Claro que no, respondió el niño a través de la cerca. Yo soy el alfiletero. El alfiletero y la hija de la costurera empezaron a verse cada mañana a través de la cerca. Como él era muy tímido, fue ella la que le enseñó a jugar. Vamos a hacer un tejido muy grande, propuso la niña. Le pidió a la costurera su aguja más larga y en esta enhebró 7 hilos, uno por cada color del arco iris. Luego se la pasó al alfiletero por uno de los huecos de la frontera. Entro, salgo, me devuelvo, entro, salgo, me devuelvo, le explicó. La costurera observaba a cierta distancia cómo los niños se comunicaban con los hilos. Era una conversación secreta que se iba tejiendo a cada lado de la cerca. No había derecho ni revés. La frontera se había convertido en un paisaje. Esa era la puerta que su hija tanto buscaba. Una puerta no para escapar, sino para salir a jugar. Empezó a descoser el miedo de desaparecer, o lo que era igual, de decir adiós. La costurera siguió cosiendo infinita bajo la noche de un jardín lejano, y de día la niña soñaba con el alfiletero, porque más que un juego, parecía un sueño. La historia que está contando Juliana es una historia de grandes valores, porque está diciendo que cada quien teje sus propias puertas, construye sus propias puertas y también construye sus propias barreras. Yo veo que antes la mamá era un poco sobreprotectora, queriendo hacer todo por la niña, pero luego descubre que la niña también tiene una vida diferente y que ella tiene que hacer esas puertas para poderse contactar con otros, con el mundo, con el futuro. Y hay un texto con musicalidad. Entro, me devuelvo, salgo. Esa es la música. Estás contando y estás cantando. Estás cantando el acto de coser. Y esa es la musicalidad en la literatura. Qué bonito eso, cantar el acto de coser. Gracias. Es hermoso, ¿verdad? Y aquí vamos dándonos cuenta que hay algo en común entre, como dice uno, entre nosotros y entre ustedes, ¿no? Ese hilo conductor, de alguna otra forma, también la identifica cada uno en su espacio, pero están contando una realidad. Yo voy a permitirme leer un texto, un pequeño texto de una de mis obras, que se llama La Casa de los Pájaros, para hacer una pregunta que aunque suene un poco obvia, la voy a también a explicar un poco más adelante. Dice La Casa de los Pájaros. Después de la casa, habitada por los pájaros, vinieron otras casas, deshabitadas, solas y ruinosas, a las que llamé refugios, asilos, casa huésped. En cada uno de esos lugares no me hallaba yo con mi infancia. Existía una casa con estructura para fantasmas. A pesar de tener muchas habitaciones, dormíamos todos en un mismo cuarto. De otra, aunque no tengo recuerdo de las mañanas. Por las noches no éramos nosotros. Agonizábamos en cada sueño. Alguna vez llegué a pensar que todos éramos los muertos de Comala. Luego vino la casa del no existir. Estaba ubicada en un barranco y por esa calle no llegaba a ninguna parte. Recuerdos certeros tengo de esa casa. Existió en ella un árbol de dividivi, más solo que nuestras vidas.
A falta de hojas, lucía cicatrices. Cierto día, mi padre, Esteban Cantor, en uno de sus experimentos de hombre de campo, decidió cortarle las ramas para ver si le florecían hojas nuevas. Fue como si hubiera cortado también nuestras manos y brazos, porque con la ausencia de las ramas de aquel árbol de Dibiribi, se fueron cada uno de los abrazos en la mañana. Al abandonar la casa de los pájaros, jamás volvimos a ser los mismos. Con el desalojo, vinieron otras casas con más soledades y menos abrigos, sitios comunes, de cuartos simples y veraneros, y uno que otro patio lleno de jazmines. Eran casas sin violines y sin flautas. El canto y la música privada venían de otros mares y otros ríos. La llanura reclamó por siempre los últimos soplos de mis 9 años. Quiero leer un poco aparte de mi obra Días Inventados, porque quiero volver un poquito nuevamente a la infancia de cada una. Y es que, sin duda, hay algo que a nosotros también como escritores nos marca, y nos marca para siempre. Y cuando yo les preguntaba qué sueñan, era porque también quería descubrir un poco de dónde vienen y cómo son. Yo quiero que me relaten un poco acerca de una experiencia, una anécdota que hayan tenido en su casa de la infancia, que la haya marcado y también la han revelado en alguno de sus textos. Bueno, yo estaba estudiando en Pancho, pero la ranchería de mi madre estaba a 1 kilómetro, más o menos. Y ella me vestía para el colegio y me colocaba, me ponía en el camino y me decía, no te salgas del camino y vas a llegar a la escuela. Y así era. Yo tendría tal vez algunos 6 años. Y hice 2 grados. En Pancho no había más grados, entonces mi mamá quería que yo siguiera estudiando y a los 8 años nos mudamos a Riohacha, a lo que era la periferia de Riohacha, para que yo pudiera seguir estudiando. Y entonces estábamos de lunes a viernes, luego íbamos a la ranchería los fines de semana. Y cuando yo llegué, mi mamá me fue a matricular y un muchacho me gritó tan fea como su mamá. Y yo miré a mi mamá y la vi tan bonita y dije, no es mentira, porque mi mamá es muy linda. Y luego cuando llegué al colegio a hacer 3er grado, los niños me pellizcaban mucho. Me pellizcaban porque yo era la única que era con piel cobriza y con el cabello liso. Pero en medio de ese bullying que me hacían, nunca olvidaré el amor tan grande que tuvo la maestra para conmigo. Realmente yo sentí el amor de mi maestra Donaire Mena. Nunca olvidaré ese amor de esa profesora. Y algo importante hizo por mí, me enseñó el amor a los libros. Y todos los días leíamos y me inculcó mucho, mucho. Y leíamos con ella. Y por ella yo fui una gran lectora. Es inolvidable eso de quién le enseña a uno más que leer, el amor por los libros, quién te da su primer libro, eso tampoco lo olvido. Qué bonita esa experiencia, Vicente. Y Oscar, bueno, no, muchas gracias por compartir tu texto. Me encanta esa relación de la infancia con la casa y que casi que pueda haber una casa para cada sentimiento, para esos recuerdos. Lo encontré muy evocador. Cuando haces esta pregunta, lo primero que pienso es, yo pasé una buena parte de mi infancia en el jardín de mi casa, en el antejardín, que miraba a la calle. No salía de ahí. Mi infancia, digo, del primer año a los 3 años era el jardín. Y recuerdo que jugaba a hacer tortas de tierra, y les ponía pétalos, sembraba cosas que pensaba que después iban a crecer, que no crecían. Incluso yo tenía mucho de mascotas, palomas y conejos, porque mi hermano es mago,
Entonces había palomas y conejos en la casa y los sacaba al jardín y cuando morían los enterrábamos en el jardín y yo siempre tenía la esperanza de que creciera un árbol de paloma. Y recuerdo mucho que había como un tronco de un árbol que era como una silla que había en el jardín y yo siempre me trepaba, ¿no? Además el mundo era tan grande, o sea, hoy en día es como un banquito así de chiquito, yo me trepaba, lo escalaba para poder mirar por la ventana. Y tengo muchas fotos en las que estoy yo así como agarrada a la ventana mirando la calle y saludaba a todo el mundo y era amiga de todos los transeúntes. Esa escena para mí fue muy importante y creo que está en todos mis relatos. En todos mis relatos hay una niña que mira por la ventana, hay un jardín, y está esa inocencia mágica de, por ejemplo, creer que va a crecer un árbol de palomas. Creo que está en todo. Ese jardín no se va de mi vida. Y el día en el que acabaron con el jardín porque tenían que hacer un garaje, para mí fue como uno de los días más aciagos, más oscuros de mi infancia. Entonces, diría se acabó mi infancia, después tuve otros momentos, otras felicidades, pero se acabó parte de mi infancia cuando destruyeron el jardín, yo no lo podía creer. Yo creo que nos pasaríamos toda la noche aquí dialogando porque realmente ha sido una noche maravillosa, en especial también para mí porque escuchar, bueno, ya había escuchado a Vicenta en otros espacios, he leído sus textos y me gusta mucho esa voz. Y bueno, Juli, te estoy descubriendo ahorita y Juliana, y me parece también fantástico. Yo quería antes de hacer ya unas dos últimas preguntas para ir cerrando, porque el tiempo en televisión es corto. Resulta que yo quiero preguntarles acerca de la literatura. Vivimos en unos tiempos donde los niños, más que todos, hay comunidades que no leen por placer y hay otras que no leen porque no tienen esas facultades o porque no tienen esa oportunidad, ni siquiera tienen los libros cercanos. Y ahorita que estamos en la era virtual, también es a veces difícil de que un niño se ponga a leer, sobre todo en familia, porque hay otras opciones para pasar esta pandemia. Pero sin lugar a dudas, la literatura transforma al hombre en todas las dimensiones posibles. Y lo digo en experiencia propia. A mí la literatura me ha transformado de 1000 maneras posibles. Y pienso que no solo me ha transformado, me ha salvado. Y ahí era donde yo iba a preguntarles, porque es obvio que la literatura transforma, pero ustedes desde su posición de escritoras, ¿cómo creen que transforma o puede transformar la literatura la vida de una persona? Bueno, particularmente era una niña muy tímida, no hablaba y a través de leer, de eso que me inculcó la Sello Donaire, yo empecé a comprender que porque no hablaba era porque tenía miedo de equivocarme, de hacer la pregunta incorrecta y aprendí a través de leer que todos nos equivocamos, que no hay problema, que tienes que arriesgarte. Entonces, leyendo tanto, aprendí muchas cosas que me ayudaron a salir de la timidez, porque ya no tengo nada de tímida. Y entonces también la literatura ahora nos ha visibilizado a los guayú, porque yo no soy la única mujer que escribe, hay otras mujeres y espero que vengan más y nos estamos haciendo visibles a través de la literatura como pueblo, como grupo humano que tiene sentimientos, que tiene muchos valores, porque hemos sufrido muchas discriminaciones porque nos desconocían, pero la literatura nos ha dado a conocer y con eso viene el aprecio por los valores del pueblo guayú. Uh-huh. Yo pienso que puede ser muy peligroso, aburrido, uno quedarse con sus propias ideas y con su propia forma de ver el mundo, como ser terco y pensar que
las cosas son solo como uno cree que son y quedarse, sí, como plantado en una sola posición. Por eso pueden pasar cosas terribles cuando dos naciones no están de acuerdo, dos personas no están de acuerdo, surgen estas peleas, porque no ven más allá de sus propias narices. Yo creo que la literatura, sin que necesariamente esté hecha como un discurso o como para dejarnos una moraleja o cambiarnos nuestra forma de ser o pensar, si nos cambia y si nos muestra otras ideas y nos pone en los zapatos de otras personas y nos hace ver más de nuestra comodidad, de nuestra ciudad, y nos invita a cuestionarnos. Y creo que ese ejercicio de cuestionarnos de cómo han sido las cosas por siempre es muy importante para que se den cambios que necesitamos. Eso. Muchas gracias, Juliana. Muchas gracias, Vicenta. Quiero, ya para ir cerrando también, como les dije, si quieren compartir otro texto o un párrafo que la gente, el público, los escuche esta noche antes de despedirse y antes de hacer la última pregunta. Voy a leer el fragmento final de El bebé duerme. Dice, tengo sed, dijo el de 4. Se dirigieron al pozo. Lo había donado una empresa petrolera que también construyó un abrevadero para las cabras y una gigantesca alberca con grifos metálicos a cada lado para que varias personas tomaran agua al mismo tiempo. Allí acudían todos los habitantes de la zona, mas algunos guayú no trataban bien aquellas llaves y las habían roto, colocando en su lugar tapones de madera, pero la presión del líquido los expulsaba y el agua se derramaba de día y de noche. Así, alrededor del pozo se había hecho un arroyito que corría al norte. Cuando divisaron el pozo entre los dividibis, corrieron ansiosos. El de 4 se retrasó porque con dificultad sostenía al bebé. Exhausto, al llegar lo colocó sobre el suelo y se pegó a beber de uno de los grifos. En verdad, el agua no era muy dulce, pero era lo único para tomar. Nadie más había aquella hora del mediodía por aquel paraje. El silencio estaba colmado de cantos de perdices y de balidos de ovejas escapadas de los rebaños. El de 8 descubrió cerca un arbusto de shoó lleno de frutillas moradas y grandes. Los 3 empezaron a comer. A 10 metros, otro shoó los llamaba. Tal vez era el suelo húmedo por el derrame que mantenían las plantas paridas. Descargaron 4 arbustos y cuando se dieron por satisfechos, volvieron a buscar al bebé y lo vieron. Su cabecita estaba dentro del arroyito. Lo alzaron, pero no gorgoriteaba. No se reía, no lloraba. Le limpiaron el barro de la cara y el de 8 lo cargó todo el trayecto de regreso. Lo acostaron en el chinchorro que estaba bajo la enramada y lo cubrieron con los flecos. Después construyeron una carretilla con trozos de cacto y jugaron el resto de la tarde con ella. Mapa llegó a eso de las 5. Preguntó por el bebé y le dijeron que estaba durmiendo. La mujer encendió el fogón en el centro del patio, como hacen todos los guayú al atardecer. Preparó un arroz de cecina y comieron juntos. Ya estaba oscureciendo cuando empezó a colgar los chinchorros dentro del rancho, porque los guayú se acuestan temprano. Aquella noche la luna estaba llena y subía suavemente por el oriente, iluminando las aldeas. Mapa miró largamente el chinchorro bajo la enramada. Su hijo no se movía. Su marido prendió tabaco y se sentó junto al fogón. ¿Dónde habrá aprendido este indio a fumar?, se preguntó la mujer mentalmente. Decidió acompañarlo hasta terminar su cigarro. Los 3 chicos corrieron a acostarse y pronto se durmieron, porque cuando Mapa entró a buscar la lámpara de petróleo para encenderla, respiraban sosegados. Cerró la puerta para que no entraran los zancudos y se dirigió al chinchorro bajo la enramada.
desenrolló los flecos y tocó al bebé. Estaba frío, rígido. Lo movió con brusquedad, pero no reaccionó. Llamó a gritos a su marido. El bebé había partido por el camino luminoso al cielo infinito creado por Dios para los Wayuu. Muchas gracias. Juliana. Bueno, yo voy a cerrar con un poema breve que tiene que ver ya con el tema que les estaba leyendo, pero esa parte se llama Clase de costura. Alargarás la madeja desde tu mano hasta el centro de tu pecho, ahí donde las olas sanguíneas se arremolinan. Separarás las hebras como deshaciendo un rizo negro, escogerás una sola como escogiendo un recuerdo. Enhebrarás en el ojo de la aguja, lamiendo la punta del hilo apenas húmedo, las olas de tu lengua, de tus dedos. Darás la primera puntada temblando como tiembla el que espera. La trama abierta recibirá las palabras que no se dijeron. Gracias. Listo, Juliana. ¿Ya? Sí, Ya un poema terminaste. cortico. Era un poema cortico. Maravilloso. Sí, claro. Un poema corto. En este poema corto yo sé que vamos dando cierre un poco a esta noche de narraciones. Espero que el público también se haya deleitado como me deleité yo como narrador, como moderador. Espero de que también este sueño de arañas y de sapos y de toda esta liebre lunar haya servido para incentivar el amor a la lectura, a la escritura, pero sobre todo a estas historias que nos acercan y que conozcamos a dos mujeres de dos voces distintas, pero que se unan por un hilo conductor muy hermoso que es la realidad, como también puede ser el contar sobre una comunidad. Entonces, ha sido una noche magnífica y ya la última pregunta, pero no sin leerles algo también como para enmarcar la conclusión de esta noche de narraciones. La rueda del tiempo, porque cuando uno escribe también para que eso vaya transformando y para que vaya quedando, ¿no?, en la memoria y que luego se vuelva colectivo. Todo fue creado de un soplo, la rueda del tiempo que nunca para, y entre círculos se desbordó la poesía. Ella nos hace cómplices en este vacío que desangra. Bueno, yo creo que ya ustedes se volvieron más que cómplices y en esa complicidad creo que también encontraron un poco de esa voz y se comenzaron a conocer un poco más acerca de este hilo conductor que yo lo decía. Para terminar, ahora sí, Juliana, que no ha venido, o no sé si alguna vez ha venido a Riohacha, pero lo dejó claro, ¿qué piensa para usted de Riohacha y de pronto Vicenta, que ya ha vivido mucho en Bogotá, también qué piensa que es Bogotá? ¿Cómo lograr esa conexión entre dos, ¿no? Y que el evento de Liebre Lunar se marca entre Riohacha y Bogotá. Yo pienso sin duda que debe ser un espacio muy inspirador. Realmente está en mi lista de cosas por hacer cuando todo esto pase o pase un poquito por lo menos. Porque imagino el silencio del desierto, pero también esa bulla de los pájaros cerca de los lugares de agua. Imagino los tejidos que tanto me gustan y sus colores. Imagino ese lenguaje que no entiendo, pero que debe ser una delicia escuchar. Imagino un recorrido largo, en carro, a pie, de todas las formas, y que todo está lejos y que en ese viaje, en esa observación, habrá muchas historias. Cuando tenía 16 años, fui a estudiar a Bogotá, mi carrera,
y llovía mucho. Y había mucha neblina en Bogotá. Y me llené mucho de nostalgia en esos primeros años de estudio. Pero ahora Bogotá es una ciudad mucho más hermosa. Siento que está más organizada. Es una ciudad abierta donde tú puedes conseguir todo y personas de todas partes. No hay nada que Bogotá te niegue. Y siento aprecio especial por esta ciudad porque allí hice mi carrera y tengo y conservo grandes amigos de Bogotá. Y sí considero que es una ciudad donde todos nos podemos encontrar. Sí, sin lugar a duda este encuentro entre las dos narradoras, yo creo que también marca otra realidad, y es que hay un diálogo, y ese diálogo debe volverse colectivo, ¿no? Debe volverse ameno. Para despedirnos y ya para finalizar, quiero que se despidan con una frase que a bien les guste o que a bien le quieran dejar a todo el público en esta noche de narración. Bueno, quiero decir a todas las personas que nos escuchan que no nos podemos cansar de amar este país. No podemos olvidarnos que este es un país grande y que todos somos uno también, porque hay muchas lenguas que se hablan dentro de nuestro país y territorios diferentes, pero somos uno solo. Yo amo con todo mi corazón mi país y siempre digo, es un país poderoso, porque son tantos y tan diferentes, pero somos uno, y es que somos Colombia, y no nos cansemos de amar este país. Yo diría arañas, porque tejemos historias, porque nuestras redes acortan distancias. Sapos, porque cantamos en la noche, escondiditos, y en el día resplandecen nuestros colores. Y sueños, sueños que no nos cansamos de soñar y que hacemos todo lo posible por hacerlos realidad. Muchísimas gracias. Gracias de verdad a estas dos narradoras y su contribución al fomento a la literalidad, es decir, el amor por la literatura, y que este amor por la literatura siga no solamente de quienes lo escribimos, sino también y por más personas que se acerquen a la realidad a través de las historias. Pedimos así a cada una de nuestras invitadas. Esta fue la noche de narradoras, arañas, sapos y sueños. Encuentro Cultural Riohacha, Bogotá. Muy buenas. Gracias. Un abrazo, Vicenta. Un abrazo, Oscar. Gracias a la liebre. Gracias, un placer conocerte, Juliana, escucharte, un placer esta noche contigo y con Oscar y con todos. Ay, sí, pronto nos conoceremos en la vida física. Muchísimas gracias. Gracias. Aquí te esperamos, Juliana. Seguro. Por No más me lo narración. Gracias, Vicenta. Gracias. Un placer. Un placer. Gracias.